Hola compañeros, soy Enrique Jiménez, autor del libro de Opositor a Policía, colaborando actualmente con MAC 7 Editores en este videoblog. Hoy en nuestro segundo vídeo vamos a hablar de la elaboración de una agenda de preparación, una agenda de estudio. No concebimos un opositor sin una agenda organizativa. Es imposible llevar una programación, cumplir unos objetivos, marcarnos unos horarios sin esta herramienta fundamental. Esta herramienta será una vía para la consecución de nuestro acto. Vamos a valorar muchísimo esa elaboración de agenda, ya que el orden y el ser concienzudos con lo que tenemos desarrollado en nuestra agenda particular nos acercará a la consecución de objetivos a corto, a medio y a largo plazo. Lo vemos como una herramienta indispensable para todo opositor, y esta oposición no va a ser menos, sino que necesita un extra de organización. La agenda con la que vamos a trabajar se tiene que adaptar a tus circunstancias y horarios. A su vez, tus horarios y tu vida se tendrán también que ajustar a esa elaboración de agenda. Así que trabajaremos con una dualidad en la que la agenda y nuestras circunstancias, nuestros horarios, nuestro trabajo o nuestros estudios tendrán que adaptarse a lo que tenemos escrito en esa propia agenda. Esa agenda con el paso del tiempo se irá modificando, ya que el proceso selectivo va avanzando y nos tendremos que ir adaptando a la cronología que ha marcado la serie de exámenes que tenemos por delante. Ya sabemos que esta oposición la diferencia con el resto por la cantidad de pruebas que tendremos que ir dejando por el camino. Esa agenda tendrá que tener en cuenta desde sus inicios que estamos ante una oposición en la que las pruebas físicas y las pruebas teóricas son súper importantes. Algunos de los errores típicos que guardan los opositores es centrarse en una prueba que sea en ese momento la más inmediata. Nuestra oposición siempre se inicia con las pruebas físicas, es decir, hasta el examen de las pruebas físicas y vernos que hemos superado esa fase, pasamos al siguiente escalón, que sería la prueba teórica. Queda tan poco tiempo entre un examen y otro que se nos antoja materialmente imposible ni tan solo leer el temario. Es decir, no podemos iniciar nuestra agenda con una sobrecarga de entrenamientos, dejando muy poco tiempo y espacio para la preparación teórica. Tienen que ser complementarias, y lo que sí es cierto en que irá evolucionando con el tiempo. Conforme vayamos consiguiendo objetivos en las pruebas físicas, podremos ir bajando esa carga de prueba física, esa carga de entrenamientos, para ir introduciendo elaboración de temas, resúmenes, asistencia a masterclass o extras de horas en la biblioteca. Recomendamos no abandonar nunca la actividad deportiva, pero sí es verdad que tendremos que reducirla para dedicarle más tiempo a la fase teórica, psicotecnia, biodata y entrevista. Así que nuestra agenda se mantendrá viva semana tras semana y siempre estará abierta a cualquier tipo de imprevisto. No significa que no dejemos de asistir en ningún momento a algún evento que tengamos obligación de ir, así como algunas fases de descanso. El descanso es primordial para todo opositor, para no llegar a unos límites de fatiga que nos hagan replantearnos la oposición, incluso dejarlo durante algún tiempo. Así que tendremos que tener siempre en cuenta que la agenda tiene que guardar espacios para nosotros, para resetear y para liberarnos de la carga física y de la carga teórica y descansar. Ese descanso será una catapulta para seguir afrontando todos los contenidos que tenemos por delante. Podemos ver cómo hay una serie de alumnos que se dejan llevar por las indicaciones exclusivas de compañeros. La elaboración de esa agenda no se puede copiar ni se puede igualar a la que están utilizando diferentes compañeros, ya que las circunstancias personales de cada uno son totalmente diferentes. Es una cosa que tenemos que elaborar nosotros e iremos evolucionándola a través de la experiencia. Si vemos que los resultados no se están cumpliendo semana a semana, algo nos está fallando en nuestra organización. Pero insistimos en que la agenda es un documento, un archivo personal. El no tener nuestra propia agenda hará que vayamos a saltos, a batacazos y al final terminemos perdiendo el tiempo por no haber tenido un punto de partida en el que esa agenda nos haya ido marcando tanto entrenamientos como estudios, elaboración de psicotécnicos, prueba ortográfica o conocimientos de lengua extranjera. Muchos alumnos se quejan de la falta de tiempo a la hora de opositar. No tenemos que cebarnos ni centrarnos en una oposición para una determinada promoción. Un opositor para el Cuerpo Nacional de Policía no es opositor de la promoción 35, 36 o 37. Tendremos que generalizarlo en que se ha convertido en opositor y su acto llegará cuando mejor preparado esté. En cuestiones de tiempo, todo el mundo va a contar con algo de tiempo para prepararse.
Si necesitas ayudas de profesionales, consúltalo para que te elabore una pequeña biodata y podamos sacar a lo largo del día cuáles son las horas en las que puedas entrenar o en las que puedas estudiar. Ya sabemos que el día tiene 24 horas, hay que restarle horas de descanso, horas de sueño y en muchas ocasiones el opositor tiene compromisos laborales, pero siempre se podrá sacar a lo largo del día un espacio en el que podamos afrontar esta oposición, podamos entrenar o podamos prepararnos. Hay opositores que necesitan un año para estar preparados y en situación óptima para afrontar los exámenes y otros opositores van a necesitar 2 o 3 años. Si tu ilusión es ser Policía Nacional, déjate llevar también por los consejos de los profesionales y no abandones tu sueño porque en este momento cuentes con poco tiempo libre. Esta oposición hace que tengamos muchísimos opositores. Alrededor de 30 y 40.000 están participando con su instancia en esta oposición, pero la falta de motivación, la falta de conocimiento, el no saber cómo afrontar una oposición, hace que la ratio para esta profesión sea especialmente baja comparándola con otras oposiciones. Actualmente estamos contando con una plaza por cada 14 opositores, cosa que se nos antoja como una oposición asequible, siempre llevando y cumpliendo una serie de pautas que os iremos marcando a lo largo de nuestro videoblog. Así que desde la editorial MAT 7 Editores, compañeros, os damos la bienvenida a la oposición del Cuerpo Nacional de Policía.